Bueno, les quería preguntar, continuando con la conversación que teníamos el otro día, sobre las cooperativas, porque fue como es algo importante en nuestro pueblo, digamos, los valores cooperativos, y sé que ustedes estuvieron participando. Entonces, sería lindo que por ahí nos puedan contar, bueno, qué significaba la cooperativa en el pueblo, granjeros o también, ¿no?, en las demás. Y bueno, en principio eso, digamos, qué significaba en nuestro pueblo la cooperativa y cómo participaban ustedes en la cooperativa. Empiezo yo. Mira, la cooperativa es un movimiento que nace por necesidad. Mm, Una vez que desaparece esa necesidad, como que las cooperativas se desinflan. mm, Las cooperativas, las primeras cooperativas que nacieron fueron en mediados del siglo XIX, en 1800 y la mitad más o menos del siglo, en Rochdale, en Inglaterra, que fueron tejedores que empezaron, fue la época de la revolución industrial. Y todo se hacía con artesanos, tenían sus trabajos, pero apareció la máquina y los artesanos quedaron desplazados. mm, Lo único que les quedaba era ir a trabajar a esa fábrica, mm, donde los explotaban, ganaban muy poco y no les alcanzaba para sobrevivir. Entonces ahí empezó a surgir cómo poder asociarse, haciendo entre ellos para que puedan manejarlo ellos, porque mm, estaban prácticos en eso, mm, y obtener mejores ingresos. Entonces la primera cooperativa que surgió fue una de consumo, porque los alimentos estaban muy caros y no les alcanzaba para comprarlos. Bueno, eso yo lo estudié. Había un Robert Owen, que fue uno de los primeros teóricos del mm, cooperativismo, se inspiraron en las ideas de él, y se hicieron la primera cooperativa, creo que eran 28 tejedores, 28 socios. Y ya hicieron con todos los principios cooperativos. El primer principio cooperativo era que tenía que ser democrático. mm, Cada socio un voto, porque en las sociedades anónimas el voto no es por socio, es por el capital que claro, tiene. Y claro. acá no, cada socio tenía un voto y después siguieron los otros principios de que no haya libertad religiosa, y libertad, sin ideas políticas, y repartirse las ganancias todos por igual, o por el consumo también puede ser, pero no por su capital. Claro. Bueno, esos son los principios cooperativos generales para todos. Ahora acá en Argentina, la historia es que la primera cooperativa agrícola que se hizo en el país, justamente los hicieron los inmigrantes de Liebig, que fue en Vaso del Vaso, en Entre Ríos. Ahí, en esos lugares, justamente vinieron gente con preparación de Europa, y ellos ya tenían esos principios, y se formó la primera cooperativa agraria del país, que era la Lucienville. Mm, Ya había cooperativas, pero no agropecuarias. La primera cooperativa que se hizo fue acá en Pigüé, no sé si lo sabías, en la cooperativa de seguro. contra granizo, contra... Claro. Ah, Fue la primera cooperativa que se hizo, fue anterior a la cooperativa ah. agraria. Después ya empezaron a surgir y se surgió. Bueno, ahora no sé qué más querías que te... Y ¿cómo fue el desenvolvimiento? claro, ¿qué ¿Por qué significó también surgieron? acá en Rivera? Que un poco... Empezamos. Bueno, mira, Mm, yo me creo en el cooperativismo. mm, La palabra cooperative en mi casa era como era a lo mejor era una de las primeras palabras que yo aprendí. Mamá, papá y cooperativas. Y mi papá era muy cooperativista, como la mayoría de la gente en aquel entonces.
Y se sabía que ahí se entregaba la producción toda y se retiraban los insumos, desde alimentos hasta las semillas, todo lo que se podía. Y no había, eso era inviolable. Ahí no se discutía precio porque todos estábamos seguros que ese era el precio justo. A lo mejor era un poquito más caro algunas cosas que el mercado, pero en definitiva, en general, la cooperativa compraba por un precio y vendía a su vez, le aplicaba un plus y uno estaba seguro que no lo estafaba. Y así, mi papá fue miembro de la comisión durante muchos años. Después yo me hice grande, empecé a trabajar y también me hice socio y seguí las huellas de él. Exactamente lo mismo. Después, la cooperativa fue el centro de todo. Y después, bueno, surgieron otras alternativas. La gente, ya los jóvenes de aquel entonces, veían las cosas distintas, porque ya era otra la necesidad, no era la supervivencia. Y la cooperativa a su vez nos defendía ante los abusos que había en la compra de los granos, de las cosechas, de todas esas cosas. Eso, pienso en tu papá, cuando vos decís que participaba en las comisiones, ¿qué recuerdos tenés? Como que él iba, o había días que estaba en una reunión y... Mira, era muy difícil. Yo ahora me doy cuenta de lo difícil que era. A lo mejor empezaba a las 3 de la tarde la reunión o a las 2:30 y volvía a la noche. Con un carro, muerto de frío, dejaba a toda la familia. Y apenas a lo mejor hacía unas compras y volvía. Y dejaba a una familia en el campo. Abandonaba sus tareas, pero eso era prioridad. Y después, cuando yo era joven, ya surgió la juventud agraria. Empecé la juventud agraria, ¿te acordás que te podía ir a las reuniones, 2 representantes? Podía presenciar las reuniones. Sin voz ni voto. Claro. De oyente. Claro. Para que vayan y nos íbamos turnando. Ahí fueron mis primeros pasos en la comisión. Nunca más salí. Y eso, y la juventud agraria era una propuesta de la propia cooperativa de convocar a los jóvenes, o surgió de los jóvenes. Traía, con la ayuda de la cooperativa, se traía comentaristas, gente que venía a dar charlas. Claro, organizaban también actividades. Se hacía toda una reunión, se intercambiaban ideas y era aprendizaje todo. Lo mismo que asistir a la reunión. Ahí estábamos en la mesa ¿Y cuánto? que se tomaba las decisiones. ¿Y te acordás de esas primeras veces que estabas en la mesa? ¿De qué temas se charlaban? ¿Te acordás de alguna situación en que hayan discutido? Yo me acuerdo que la cooperativa era muy colaboradora con todo el pueblo. A ver. Que el secretario traía un paquete así de solicitudes. Claro. Que eso, que el otro, pero y se le daba a cada institución, se le asignaba. Pero pasaba a lo mejor 1 hora por todas las cositas así, por necesidad privada, sino las instituciones. Claro. Y ahí se resolvía entre todos qué hacer. Y había momentos de bonanza, cuando me acompañaba el clima, pero había años muy duros también. No me
me acuerdo exactamente en qué año fue. Él no estaba en Colono, él era presidente en aquel momento. Y cuando él entró estaba la situación muy tirante, porque la gente no tenía plata, se sacó créditos, tenía que pagar intereses. Pero vino un año muy bueno y con buenos precios. Entonces se hizo una reunión después de la cosecha y nosotros no sabíamos nada. De la reunión, cuando estaba ya se terminaba, a la hora del té, había una hora del té. Vinieron con platos con masas y otras bebidas. Y a cada miembro de la comisión se le regaló una máquina calculadora. Nadie tenía todo. Claro. La chiquitita. Claro. La tengo acá todavía. Mira. Y la alegría, todos se abrazaban y brindaban. Porque ¿qué pasaba? Que la cooperativa estaba endeudada, pero los garantes eran los que estábamos ahí. Claro. Como que la propia comisión Claro, salía estaba de vinculada a la cooperativa. Aunque no necesitabas crédito, vos era una cosa solidaria. Sí, lo otorgan todo eso, pero todos los miembros de la comisión tenían que firmar. Claro. Y ahí estábamos liberados. Ah. Trajeron todo el montón de papelería, todo, se había pagado todo. Sí, qué tranquilidad. ¿No te acordás? Me acuerdo. Después vino otra época que no se pagó todo, y ahí vino el problema. Claro, ¿sabes? Vino una nueva, ¿querés que cuente yo un poquito? Bueno. Vino una nueva generación que ya no le importaba tanto la cooperativa. Eso viene en el negocio. Y veían más el negocio, ya no eran, ¿viste? Por ejemplo, él era un hijo de un inmigrante, ya sabía todo lo que pasó. Pero los nuevos ya no eran hijos de inmigrantes, ya eran nietos de inmigrantes. Los abuelos ya no estaban más. Y bueno, de ahí fue lo que la cooperativa también, las cooperativas que se adaptaron, mejor dicho, no que se adaptaron, sino que dejaron medio de lado el principio cooperativo y se hicieron más tirando a sociedad comercial privada, esas sobrevivieron. Pero la cooperativa de acá, que teníamos un gerente que hacía 40 años que estaba seguro, que fue el que la levantó, la cooperativa. Él hizo todo. Todo se hizo durante su gerencia. Y él venía a la gente y decía, ¿cómo no me van a ayudar? Si toda la vida le entregué la cooperativa y así empezó. Las otras cooperativas cortaron los créditos. Claro. Esta siguió dando crédito. Bueno, y te cuento la parte más fea, no la de con todo lo más lindo. En el año 90, al principio del año 90, hubo una gran helada que venía una cosecha bárbara. El 4 de noviembre, no me acuerdo exactamente qué año, 92, se perdió todo. Se quemó todo. Ay, vos sabés que en mi casa se acuerdan de esa helada también. Ahora que decís en noviembre, la helada de noviembre. La helada de noviembre. Sí. Wow. Bueno, ese año El que no tenía reserva quedó, ya venía un poco mal de antes, y con esta, que con esa cosecha que venía bien, que iba a pagar. Bueno, al año siguiente, la cooperativa, para poder aguantar todo eso, ¿qué hace? Saca crédito. Claro. La cooperativa se manejaba así, en épocas buenas. Por un lado, daba, los que no tenían le daba. Por otro lado, los socios que tenían, que les sobraba, lo dejaban en plazo fijo en la cooperativa, como si fuera del banco en plazo fijo. Claro. Con ese dinero, la cooperativa se manejaba. Aparte, me sacaba créditos estacionales,
que son estacionales los que se daban para siembra. Claro. Así entonces ya se le daba al colono un crédito para comprar semillas, para sembrar. Es como que para entender, como que la Para, cooperativa claro, lograba eso, sacar un claro, crédito que después le le daba daba a ese los crédito. socios. ¿No? Esos créditos, bueno, entonces, pero todo pasaba por la cooperativa. Claro, Esos créditos no los daban individualmente, sino que por intermedio de la cooperativa. claro, porque si yo como colono hubiera querido conseguirlo, ¿Qué capaz pasó? no lo Ese conseguía. año con esa se paró todo. La cooperativa tenía 80 empleados, Un montón. todo en blanco, porque eran las cooperativas, ahí no existía un empleado. Sí, sí. Claro, No registrado. Empezaron a sobrar empleados, no había tanta actividad. Había 20, antes llamaban personal estibador, los bolseros que trabajaban en los galpones, porque antes era todo a bolsa. Claro. Esa gente quedó sin trabajo. Y así es todo. Entonces la cooperativa empezó a despedir gente. Empezó, como es la ley, por lo de menos antigüedad, pero había que indemnizarlos. Claro. Y encima gente Y de todo muchos eso, años. Claro. había que tener dinero. Se empezó a indemnizar y todas estas cosas. La próxima cosecha, cuando se esperaba que iba a entrar dinero, muchos de los socios se olvidaron que la cooperativa les ayudó. Fueron y entregaron. Es que antes no había más que la cooperativa. Claro. Y ahí ya empezó a venir otros acopiadores. Y entregaron, y la cooperativa le entregaron muy poco, y la cooperativa no pudo aguantar ese cimbronazo. Entonces los bancos le empezaron a exigir, y el socio que antes traía no trajo más, porque ya veía que no andaba bien. Tenía miedo, Y no quería. Y si la cooperativa hubiera hecho como hace cualquier empresa privada. O como otras cooperativas hicieron. No, pero cuando ya no se podía más, ¿qué hace? Se declara en quiebra. Sí. Cuando te declaras en quiebra, ni el personal se indemniza, ni se pagan a la deuda hasta que no se sale toda la quiebra y se consigue con plazo. La cooperativa decía que nosotros no podemos dejar a nuestro personal que nos acompañó toda la vida esperando de que salga una quiebra, porque la quiebra demora mucho tiempo hasta que se da. Y bueno, empezó a despedir gente. Cuando no alcanzó más el dinero, empezó a despedirle, darle con herramientas. Con herramientas o con quintas, porque tenía por acá los alrededores quintas. Todo lo que podía entregar, lo fue entregando. Y a lo último, que todavía funcionaban las secciones, entonces los empleados de esas secciones se les alquiló el local, como por ejemplo el autoservicio. Y los empleados formaron una cooperativa y la mercadería se la dieron a cada uno de acuerdo a la que correspondía por su antigüedad. Viste, que tenía 30 años tuvo más mercadería, que tuvo 5 tenía menos. Y así fue como siguieron funcionando las secciones, porque los servicios, ferretería, repuesto, la sección de servicios, pero ya no era más de la cooperativa. Y nunca hubo más, pasaron los años, algún movimiento para que resurja. No hubo. Como que ya esa necesidad desapareció y no, lamentablemente es así, como te habrás imaginado, la gente siempre busca culpables, que este es el culpable, que el otro es el culpable, pero a mí me parece que culpables no hubo puntualmente. Fue
la circunstancia y después de que la no necesidad más de tener cooperativa que hubo acá. Porque si ese año que hubo cosecha acá hubieran entregado todos como lo hacían antes, se solucionaba. Están los balances que la cooperativa debía tanto como lo que le debían los socios. Claro. Claro. Era No es que la exactamente. cooperativa gastó todo y no tenía. Claro. Si los socios hubieran pagado al principio, antes que se hizo la gran, vamos a decir, despido y todas esas cosas, si los socios hubieran pagado todo lo que debían, la cooperativa seguía. Pero Y la cooperativa también se guiaba mucho con la confianza, con socios, entonces se le daba, pero no tenía una garantía Claro. para bueno, si no devolvés, te vamos a ejecutar tal y tal cosa. No. Confiaba en que iba a devolver. Y algunos que tenían algunos documentos, algunas cosas, Y empezó a ser... contentos que si la cooperativa cerraba porque no tenían que pagarlo. Después no. Claro. Hubo esos casos también, porque mucha gente quedó sin pagar, Claro. Se disolvió la cooperativa y la deuda mucha desapareció. gente quedó sin pagar. Eso lo sé yo, no han pagado, nunca más. Les favoreció, ¿viste? Pero... Y hubo en esos momentos como críticos, había como Y siempre, asambleas o reuniones donde se pudiera hablar con los socios, o en general como que se fue dando sin que... Y hubo asambleas, pero nadie te daba una solución, no había. Y Sí, vos sabés que siempre se busca un culpable, se buscaba culpables, que por qué no hicieron eso. El que no hace y el que no, es como pasa en todas las comisiones. Sí. La gente de afuera critica. Claro. Pero si vos lo querés poner en la comisión, no, eso ya no. Él no. Claro, para criticar están todos, ¿viste? Pero si vos no, la comisión es que... Y pasa en todas las comisiones ahora también, ¿eh? Sí. Yo estoy en el centro jubilado y en el centro jubilado están toda la gente que no trabaja, que están todos disponibles, digamos, ¿no? Y no conseguí gente. Y tampoco tanta la responsabilidad, ni tanta que trabajo, ni nada. Pero se cambió todo, ¿viste? En todas las instituciones les pasa lo mismo, ¿eh? Todas. Salvo quizás las deportivas ahora, como hay el fervor deportivo. Claro, de ser hincha de un equipo. Sí. Y creen que marcó como en el pueblo un antes y un después, que exista o no exista la cooperativa. Para los socios al principio, a los que sí, costaba, Costaba porque incluso la cooperativa tenía los vales, se llamaban, que era como chequera, como cheques. Claro. Uno no tenía ni que ir al banco, porque todo se manejaba con la cooperativa. Tenía la cuenta corriente de socio, estaban esos vales, yo te debía a vos, te daban vales. Vos ibas y lo cobrabas como si fuera el banco. Y a mí me lo debitaban en mi cuenta. Hasta eso. Había gente que estaba acostumbrado a manejar plata. Claro. Yo tenía la chequera en el bolsillo. Iba al negocio, cuando vengo a pagar, le dabas un vale. Y él eso no lo había escuchado. Porque ahí iba a la caja. Sí, hubo un momento que la caja de Granjeros Unidos trabajaba más que un banco, que la caja de un banco. Claro, sí, mismo esto de que diera créditos, como que tenía como toda una cuestión. Claro, no sé si tenía cuenta corriente. Y bueno,
no es como en el banco, sino, no era como en el banco, Claro. que si no tenés saldo Sí, no sí. te dan. En el acto. Ah. Sí, sí. Ya voy a arrimar para vender, o voy a vender cereal, o voy a hacer eso. Y ya era, se lo aceptaba. Sí, y algunos venían cuando recién sembraban. Y decían, ya voy a entregar el cereal. Y dice, pero ¿qué cereal? Es que estoy sembrando. Claro. Sí, te lo voy a pagar con trigo. Claro. Te lo voy a pagar. Y bueno, vendelo, si lo tenés, vendelo y listo. Ah. No, el trigo lo tengo que sembrar. El trigo que voy a hacer. Claro, a futuro. Ahí es. Y ahí, ¿qué, no sé si se acuerdan, pero qué cantidad de socios tenía? Y eso fue cambiando con el tiempo. Socios tenía más, la cooperativa tenía entre 200 y 250 socios. En sus buenas épocas, ¿no? Primero, viste, era una cooperativa limitada al ámbito de Rivera y de las colonias de Rivera. Y después ya se fue extendiendo porque había socios de Rolón, de Arano, de Tres Lagunas. De Tres Lagunas, de Arano había, pero pila de gente. Y entre Lagunas, todo el cereal de Tres Lagunas prácticamente, porque la cooperativa recibía cereal acá en Rivera, en Huargo y en Tres Lagunas. Claro. Pero en Tres Lagunas era importantísimo, porque era una zona triguera. Claro. Y toda esa gente se hizo socia y venía a comprar acá. Y también se recibía cereal un poco en Rolón y en Lápiz. Sí, Claro. sí. Un Era... despliegue. Y después, viste, ¿Qué secciones tenía? ¿Qué secciones tenía que hablaban así como de secciones que... ¿Sí, qué secciones tenía? Sí. Mira, vamos a empezar por las de consumo. Tenía autoservicio, almacén y tienda. Primero esto era todo junto. Después para autoservicio era el almacén, tienda, ferretería, repuesto y corralón. Eso, por un lado. Sí, y estación de servicio. Por otro lado tenía el taller de reparación de maquinaria agrícola, que ahí trabajaban 8 personas o 10. La remate feria. El remate. Con remates especiales de reproductores, pero eso movía cualquier cosa. Aparte que continuamente se mandaba, despachaba primero con trenes, después con jaula, directamente a Liniers. Había consignatarios que trabajaban acá. No, o sea, era un movimiento bárbaro. Sí, tenía todo lo que abarcaba todas las necesidades del campo. tenía cubierto, todas. Combustibles, qué sé yo, todo no zafaba. Claro, sí. El adaptado a las maquinarias que tenía el socio en aquel entonces. Se rompía algo, le iba, le estaba. Porque no era como ahora que se agarra el teléfono, llama, mañana lo tenés. Estaba, había un depósito acá, que una ferretería inmensa era. La ferretería, los repuestos que había. Hay otra cosa que te voy a decir. Seguros. Bueno, trabajaba con aseguradoras, lógico. Pero a su vez tenía un seguro propio, me acuerdo que se llamaba Asociación Mutual o algo así, que en aquellas épocas se permitía, ahora no, ahora están las RT, o así, reemplazaba la RT, ¿sabes lo que es la RT? Sí, de trabajo. Sí, de trabajo. Pero se hizo como una RT en la cooperativa para sus socios. Mira. Porque no existía en la RT ni existía nada de seguro para el campo. Mira. Entonces, el socio, de acuerdo a la cantidad de hectáreas que tenía, aportaba a esa RT.
Claro. O sea, que el que tenía 500 hectáreas no tenía la misma cantidad de empleados que el que tenía 100, ¿viste? Claro. Entonces aportaba de acuerdo a la cantidad de hectáreas que tenía, aportaba el IRPF. Y bueno, cuando ocurría un accidente, venía la cooperativa, lo mismo que cualquier otro seguro, hacía la denuncia, iba al médico y la cooperativa después pagaba, como si fuera cualquier seguro. Pero el asegurador era la cooperativa. Pero eso se podía hacer porque no había RT. Claro. Después, Y había hasta eso tenía. mucha gente se aseguraba, pero todo el que trabajaba en el campo. Puedes tener un Tiene accidente. un seguro contra accidente, ¿viste? Y era para el dueño y el empleado. Claro, los integrantes de la familia que trabajaban en el campo. ¿Hay personas que les parezcan importantes para recordar que hayan sido partícipes de la cooperativa de granjeros? Todos fueron importantes en su época. Yo Sí. te mencioné el gerente, que estuvo Pero muchísimos no, había años, mucha, 40 había años, gente. fue Gabay, que después cuando ya la cooperativa, cuando él era un héroe, pero cuando la cooperativa le empezó a ir mal, no tanto por culpa de él, quizás la culpa de él fue no dejar el principio cooperativo. Claro. Tenía que haberse modernizado, digamos, ¿no? Y hacer como hicieron otras. Pero que él era cooperativista y que dio todo por la cooperativa y era una persona muy activa y bueno, cuando él se jubiló fue cuando empezó a andar mal, pero él seguía trabajando. Ya tenía quizás haber dejado, que había uno nuevo. Claro. Pero él era toda la cooperativa era él. Él giraba todo alrededor. Giraba todo alrededor. Pero todo lo que vos ves todavía, todo fue iniciativa de él y claro, y la comisión lo tenía que apoyar. Claro. No podía ser. Se compró la planta de silo de la Junta. Eso fue de la cooperativa. Claro, que esa planta, claro, era de la Junta Nacional de Granos Claro. y la cooperativa. Llegó un momento que el Estado vendía todas las plantas. Y tenían prioridad las cooperativas. Pero había que echarse. Bueno, eso fue ya en la época mía. Sí. La cooperativa salió. Era increíble todo eso. Sí, sí. Ahora ya hay cosas más modernas. Sí. Así que no sé qué otra cosa puedo hablar. A ver si te ocurre algo a vos. Bueno, si quieren seguimos con otros temas y después ¿Cuál? si quieren, bueno, vamos yendo y viniendo. Sobre la Yevish, ¿qué relación se acuerdan en su casa que dijeran algo sobre, o bueno, ya más de grande? Ustedes habrán vivido el momento también donde dejó de estar, ¿no? La Yevich. Sí. Yo me acuerdo, en casa no hubo otros problemas como en otros lugares, no sé, que no le entregaban la semilla, No. el cereal que se cosechaba lo escondía, eso era para pagarle alquiler, Claro. el porcentaje. Pero sí me acuerdo que cuando estaba cosechando la cosecha venía el contador. ¿Qué era el contador? Era un hombre que trabajaba para un empleado de la Yevish. Y venía con un sulky y ¿de dónde están trillando? Bueno, listo, yo me arreglo. Y iba y contaba la bolsa. Mirá. Iba y contaba la bolsa. Tenía que coincidir con lo que se entregaba, o con lo que se tenía que entregar a ellos. Cuando una que estaban cubiertos, bueno, el resto hace lo que quiera. Claro. Pero en muchos casos no alcanzaba. Que un fracaso, que eso, que lo. Pero así,
Para entender, era como que había que entregar un porcentaje de lo que Claro, sacabas, o la había, producción. claro. Un porcentaje. Sí. Eso hasta el día que salió para venta. Quería preguntarles también sobre otras cooperativas que existieron en el pueblo, además de granjeros o que existen. Además de granjeros, ¿qué otras cooperativas había? Y claro, había cooperativas que se entregaba la producción de leche, la quesería. Ah, Y era muy buena la relación que había entre las cooperativas. Se colaboraban entre ellos, y se combinaban. El cheque de la leche iba a la cooperativa Granjeros Unidos, Granjeros Unidos le entregaba la mercadería al socio. Y fue muy importante eso porque ayudó a mantener a la colonia. Tenía la central acá en Rivera y varios lugares donde recibían la leche, en los campos también, porque no había la movilidad que hay ahora. Entonces, donde estaba la escuelita por ahí, siempre había una quesería. Claro, se Pero juntaba. eso ya hace muchos años atrás, Sí. cuando vos eras chico. Yo era chico, yo llevaba la leche a la quesería muchas veces. A mí ordeñar no me tocó mucho, porque ya eran otras épocas, pero yo llevaba la leche, los tarros. Y que había una persona en la quesería. No, fabricaban ahí mismo. Hacían ahí mismo el queso. Tenían una caldera, un motor, todo, la producían ahí. Y aparte tenían un criadero de cerdos también, como le quedaba suero, esas cosas, Claro. y aprovechaban todo. Y después sí, se empezaron a cerrar las sucursales y se amplió la central. ¿Por qué? Porque surgieron los camiones, entonces los chacareros juntaban la leche ahí hasta las 9 de la mañana. A las 9 venía el camión, se llevaba todo lo de leche. Claro. Y ahí sí había una persona. Y después se hizo más todavía, mejor. Venían acá directamente a llevar los tarros al campo. Claro, pasaban a buscar por cada Pasaban campo. los camiones, entraban casa por casa, chacra por casa. Y la otra. Y además de queso llegó a producir muchas cosas, ¿no? Claro. Había dulce de leche, yogur. Sí, ¿no? tenía infinidades. La baronesa era una marca, pero... Uno decía queso, pero no, el queso era una de las cosas. Y tenían dos camiones con refrigerados, esos camiones grandes. Y se llevaba mucho al sur, pero muchísimo, para el que llevan la producción. La quesería, yo te agrego otra cosa, que vivía, vamos a decir, los regadores eran los colonos, todos colonos chicos, ¿viste? Después, cuando empezó a disminuir los colonos, empezaron a disminuir los tambos chicos, empezaron a formar los tambos grandes. Claro. ¿Viste? Ya vino el auge de los tambos grandes, con la máquina para ordeñar y todas esas cosas modernas que hay ahora. Entonces ya esas tambos grandes ya no les interesaba la baronesa. Vinieron empresas como la Serenísima. Y entregaban a la Serenísima, a esas empresas muy grandes. Esas empresas grandes son, cuando vienen ofrecen el oro y el moro. Después después cuando ellos están ahí ya bajan los precios, pero no tenés otra opción. Claro. Pero cuando vienen, acaparan. Y eran tambos ya se forman menos, pero grandes. Cada vez menos y más grandes los que estaban. ¿Y eso en qué época se acuerdan que llegaron, que se fue dando eso? Que vino la Serenísima o que dejó de haber tambos más chicos.
será en el 80, 90, porque Claro. la cooperativa Tambero cerró antes Sí, que la Que cooperativa. granjeros. En el 60 y pico. Y tenía, como todas cooperativas, muchos empleados, Claro. todos en blanco, Mm. y pasó, ya que pasó todas las cooperativas que estuvieron en esa situación. Este, Y Y, tienen. trabajaba mucha gente. sí, trabajaba mucha gente. Tenía la chanchería, que están los árboles, Claro. el camino para verlo. Y, Y tienen recuerdo, porque ahora estoy pensando mientras lo decís, como que si pasó antes, como que tenían presente en Granjeros Unidos lo que había pasado en Tamberos, como que, o sea, tienen recuerdos de cómo había impactado que pase eso, porque si era una cooperativa tan cercana también. Claro, era cooperativa. O sea, él no era Tambero, Ah, pero estaban muy vinculados ahora con la pero otra. muchísimos años mi papá era también. Después, espera, te voy a decir otra cooperativa que a ver, otra. yo también, la cooperativa vecinal de consumo se llamaba. Ah, Era una carnicería que estaba, que todavía el local está ahí, que solamente quedó la fachada, me parece, al lado de la farmacia. De la farmacia San Martín. San Martín. Mira, voy a pasar, nunca le presté atención. No hay nada, me parece que está la Ah. fachada nomás. Bueno. El que está pegado a la farmacia era el que sigue. Ah. Entre el Banco Provincia y la farmacia. Banco Banco Nación. Nación y la farmacia. ¿Y cómo funcionaba esa cooperativa? Esa cooperativa. Digo, pero sé exacto. Después te voy a contar de otra que sé cómo funcionaba. No. Esta era. Tenía un empleado mostrador, vamos a decir, y tenía un empleado porque en aquellas épocas cada carnicero carneaba su vaca, su animal. Ujú. No había frigorífico ni nada de eso. Ni sala de frío, Claro, cada uno en su campo hacía una carneada. Estaba acá a 1 kilómetro, estaba el matadero, le decía. Mira. Donde estaba era la girasolera. Ah, sí. Ese era el Sí. matadero. Ahí estaba No, eso es lo último. Y antes cada uno carneaba donde se le daba la No, gana. Había Había algo había. se tenía que carnear ahí y ahí venía el veterinario y A analizaba controlar. todos los animales. Pero algunos carneaban los campos también. Sí. No había mucho control. Pero nadie se murió. Claro, sí. De eso, ¿no? Y en esa cooperativa Y vendían. después, esa cooperativa Vos le me parece vendías. que se pagaba. Sí, esa cooperativa se pagaba. Se compraba y se pagaba. Claro. Pero no era como la de Lapin. Claro. Había otra cooperativa. Y en Huergo lo mismo. Huergo tenía una cooperativa de esta y Lapin tenía una cooperativa de esta. Ah, Pero ya era distinta La de Lapin, la de Huergo no conozco, porque hace muchos años que cerró y yo no la conocí a conocer cómo se manejaba. Pero la de Lapin sí. La de Lapin, cada chacarero entregaba, tenía fecha estipulada o cuando le tocaba el turno, un animal. Ese animal pesaba tanto, le daban tantos bonos. claro. ¿Viste? Y con esos bonos, compraban la él carne, iba, sí. retiraba la carne. Claro, lo que necesitaba. ¿Viste? El sistema era buenísimo. Sí, genial. Genial, ¿viste? Pero los chacareros empezaron a ir de lápiz, ¿viste? Y pasó como que tampoco se cerró. Y en Huergo no sé si tenía ese sistema o no, pero también tenía una cooperativa como esta. Cuando todos los chacareros vivían en el campo. Y antes no podías comprar más carne que la que usabas en el día. O Claro. para el próximo día. Claro, había A los No heladera. había heladera, No había heladera. muy atrás. Claro. La fiambrera. Ah.
Eso ya es muy atrás. Y después, ¿qué otra cooperativa había? Pues estaba la agropecuaria. La agropecuaria, que ya te contamos. Pues Sí, pero no quedó registrado, así que si quieren ¿Está contar. registrada? No, por eso, si quieren contar sobre la Contar a vos agropecuaria. que tu papá fue uno de los pioneros de la... Ujú. Ah, sí. Y mi papá estaba ahí en la comisión, en los primeros. Y sí, empezaron campos pelados, eran reservas de la Yevich para colonos nuevos. Y estaban, ni se lo repartió, estaban ahí los campos. Y eso se lo dieron a las cooperativas. Eran 1000 y pico hectáreas, 1400 por lo Ese fue menos. el origen. El origen. Claro, si no, Por ¿dónde lo va a llegar menos. tanto campo? ¿No? Claro. Por lo menos. Y O cuál- más me parece. Y bueno, cada colono, según la oferta de pasto, se repartía entre los que llevaban la hacienda. Si había para 500 animales, bueno, será 20 para cada uno. Había mucho movimiento. La gente llevaba, iba y traía, iba, llevaba. Y todo caminando, no había camiones, tropitas. De mi casa era muy lejos. En aquel entonces eran 12 leguas, Leguas, claro. 60 kilómetros. Pero para ir con la hacienda es un montón. Y sí. Hacíamos escala. Por ahí muchas veces lo de un chacarero, bueno, vamos a andar para... Ese hombre estaba acostumbrado, porque muchas tropitas empezaron a dar, sí, ahí tengo un corral, vayan, tranquilo. ¿Y cómo era? ¿Había caminos y Sí, iban sí. llevando a las vacas? Claro. Iban agregando Sí. por el camino. Se iba y después se veía para separarlas. Cuando después se juntaban lotes de 500, 700, Claro. iban con terneritos. Y ahí se iba ya preparado para quedarse a dormir. Ahí había una habitación, todo preparado para eso. Y a cada vaca creo que le ponían un Claro, número. cada vaca El tenía número de la socio. caravana El número de socio creo que tenía. y una señal. Claro. La señal. Entonces cuando el socio juntaba la hacienda, le daban un corral, bueno, juntaban. Entonces antes de entregarlo pasaba por la manga y el encargado verificaba si ese era el animal de él. Muchas veces pasaban unos meses y cambiaban los animales. Claro, y sí. Y entonces para que no haya grandes errores, se hacía así. Y esa como que fue, que contaban, una de las únicas en Argentina y en Sudamérica, ¿no? Fue como Sí, una idea que surgió acá. Nadie entendía de qué se trataba. Y funcionó muchos años eso, ¿no? Es que, bueno, y también pasó lo que pasó con Granjeros, pasó entre otra generación viste ahí en la dirección. Y empezaron a hacer el tambo. Dentro de ese... Para solventar, hicieron un tambo. Hicieron un tambo muy grande, pero ¿qué pasaba? No había alguien que dirija. ¿Qué sé yo? Mirá. No, a mí me parece que los tambos se siempre tergiversó todo. Y a su vez, yo solo, no sé, 10 animales no voy a llevar, ni 20, ni 30. Porque eso no me cambiaba la situación. Claro. Pues ya tenía mucha hacienda. Claro. Entonces ya dejé de operar. Solamente cuando ofrecían, bueno, ahí sí podés echar tal cantidad. Y así todo, ¿viste?
Y solamente para vivir la cooperativa de lo que producía el forraje, el pastaje ese, no podía. Claro. Entonces tuvo que buscar otras cosas. Y al hacer otras cosas le restaba el campo a los animales. Claro. Claro. Sí, sí. Y bueno, Entró mucho personal también para Claro. eso. Claro, para el El tambo. tambo, el tambo tiene sus altibajos, aunque sea privados, ¿no? Hay épocas que vale mucho la leche y ganan mucho, pero hay épocas que, Claro. que la leche no vale nada, pero un particular lo va va manejando. balanceando. Pero la cooperativa seguía con sus empleados, sí, que yo calculo, porque no en eso conozco así de afuera nomás. Tenía sus empleados que mantener y créditos que sacaron para instalar ese campo. Y lo que yo sé de afuera, porque no lo sé, es que han vendido muchos campos. Claro, El campo no lo tiene más, me parece. Para sanear la situación. Para sanear la situación y no sé qué función cumple eso. Lástima que te hubiera contado muy bien de ese Gavinoser que falleció. Él fue el gerente muchos años. Y hay un elemento más antiguo, pero que me contabas y que por ahí está bueno que quede grabado, lo de los caballos, que decías que en su momento, en los inicios de esa cooperativa, como que el caballo, había muchos caballos para el trabajo en el campo, ¿no? Sí. Con eso se hacía todo. Es que si no tenías caballos y en buen estado no hacías nada. Se araba, se sembraba. Todo con caballos, sí. Se cosechaba. Las máquinas eran de arrastre. Claro. Viajar con caballos. Viajar. Sí, igual. Y qué bueno. bueno. A la escuela. Claro, o sea. Todo, hasta las maestras sabían de venir de a caballo a la escuela. Claro. O sea, venían maestras que eran solteras, chicas solteras, y iban de pensión a un chacarero, y a lo mejor estaba a 3.000 metros del colegio. Entonces ellos le ensillaban un caballo y él se iba y daba clase. Y volvía junto con los chicos. Sí, está el caso de Aida Pecker. Ella a la mañana se levantaba, le ayudaba a ordeñar al marido y una hora antes de que empiecen las clases, porque ella era morá. Claro. Se iba, se bañaba, se cambiaba, se iba a la escuela. Después de haber ordeñado, a lo mejor desde las 5 de la mañana. Hay de todo. Uno después de bien, mirá cómo progresó esa gente. Pero esa gente sí progresó, pero empezó muy de abajo y mucha constancia. Y hay otro elemento que por ahí está bueno, les quería preguntar. Me dijiste en verte una frase que me gustó mucho, que era como una frase popular judía, que era como esto de los chacareros sembraron trigo, ¿no? y le crecieron, cosecharon doctores. Y bueno, me gustó mucho la frase y les quería preguntar sobre ese fenómeno también de despoblamiento del campo. Claro, eso fue una causa muy importante. Que ya se fueron a estudiar muchos los hijos y no volvieron más. Bueno, eso es... pero sí, han vuelto muchos ingenieros agrónomos. Sí, han vuelto muchos ingenieros agrónomos, pero ahora... ¿Veterinario? No es que se iban todos y no volvían. Sí, pero... Han vuelto. Ya especializados y con nuevas ideas, con las cosas que se aplican ahora. Sí, pero esto últimamente. Antes acá muchos no, me parece que no capaz que tampoco... Antes tampoco se estudiaba tanto ingeniero agrónomo, ¿eh? Era todo
Arturo Melamed es el... Arturo Benavides es veterinario. Bueno, pero es el ejemplo, él Sí, pero fue el único que volvió. capaz que había uno o dos más que fueron los más a estudiar. Fue el único. No todos podían mandar a los hijos. Claro, tampoco era tan sencillo. Ese no era tan sencillo. Pero él terminó la carrera, se volvió a instalar acá en Rivera y quedó hasta hoy en día. Claro, A los primeros años que no había secundario acá, claro. tampoco no sé, no, pero se iban, como vos decís, a Villalincho a ser de tejedores o Claro, cosas no solo a así. estudiar, sino también a Tampoco buscar podían quedar, oportunidades. muchos en el campo, ¿viste? Y después, cuando se hizo el secundario acá, yo calculo, pues yo no estaba, yo no acá no estaba, ahí sí empezaron a estudiar más, digamos. Claro. Es que el que estudia y va a una carrera, pero después tiene que trabajar igual, pero ya es más liviano que estar en el campo. Claro. Es otra cosa. Bueno, les pregunto, cambio de tema. Pero, ¿se acuerdan algo de los festejos de aniversarios? Del 50 aniversario, del 75. Bueno, Yo no estaba acá. yo estuve presente mucho. Vea. Pero vos sabés que le estaba comentando a mí, no recuerdo algunos casos puntuales nomás, del 50 aniversario, por ejemplo. Vino el gobernador, que era el oeste, y que fue una fiesta bárbara. Vino el embajador de Israel en tren acá. Recuerdo que había tanta gente, o a mí me parecía porque era chico y nunca había visto eso, pero era una cosa impresionante. Hoy en día no se junta tanta gente, ni en las calles, ni en los negocios, había muchísima gente. Venían los chacareros, la gente vivía acá, no había que hacer colas los días lunes, por ejemplo, para comprar algo. No había ni a dónde estacionar los carros, en el centro, el radio centro. Bueno, me acuerdo de que vino y el tren tenía la estrella de David. Adelante se ve que entre lagunas de algún lugar de eso La habían puesto. pusieron ¿y qué se hizo? Y paraba ahí donde está la estación de servicio, la C. Sí. Ahí enfrente vivía una familia Breitman. Ajá. ¿Dónde está el banco? Solamente era la mejor casa de Rivera. Yeah. Ahí paró ella, pararon eso. Después se hizo una fiesta, un almuerzo, seguro. Pero no me acuerdo dónde. Yeah. No me acuerdo en qué lugar. El pueblo no tenía asfalto, era la mitad de eso, o menos, que lo que tenemos ahora. Estaba allá el helicóptero que bajó el gobernador, estaba allá lejos, en la cancha del Club Independiente. Yeah. Que la cancha estaba donde está ahora. No, la cancha era un alambrado de 2 hilos, tenía así la entrada, pero nada más, y una piecita. En la esquina tenía así una entrada. Y una piecita o dos donde se cambiaban los jugadores. Y ni árboles. ¿No? Mirá, de allá se podía ver a lo mejor hasta la estación. Claro. De lo descampado que estaba también el pueblo. Estaba descampado. Sí, la última casa estaba casi a 1 cuadra de acá. Claro. La última casa de Rivera. Y acá era todo quinta. Y eso me acuerdo de
había un desfile, había otras Imagino actividades. que habrá habido un desfile Claro. de jinetes, Carrera de sortija, Ah, estaba muy de moda. cursos. claro. Y ahí venían todos los gauchos a correr, con las pilchas, con todo, ¿viste? Tenían los recados, todo. Unos aperos. Eran los gauchos de Rivera. Claro, y esos con los caballos, las carreras, ¿era en el centro del pueblo o era Las afuera? carreras de sortija eran frente a la plaza. Enfrente de la plaza, que era calle de tierra. Sobre esta calle. Mira, ¿Sabes cómo es la carrera de sortija? hay que agarrar. Claro, hay que ¿no? le dan un pinche, que sea un palito, algo, y tiene que pasar, pero rápido. Claro, Pero no es solamente hacerlo, porque puede pasar más despacio, no. claro, hay que Tiene que rápido pasar. invocar. Hay un jurado. Mirá, Se tomaba la velocidad, che. claro. Una velocidad impresionante. Mirá. Ay, Bueno, sobre Israel, ¿tienen así recuerdos de la relación entre la comunidad de Israel? Y yo me acuerdo, yo cuando el 48 yo tenía 7 años. yo tenía 8. Ah, bueno, ¿y tienen algún recuerdo de Pero eso? después, viste, yo sé que en mi casa, viste, había una foto de Weizmann, una foto de Ben-Gurión, viste, Claro. que se ponía, viste, y que venían todos venían, se hizo el pisque, viste, la alcancía ese para el que en Cayembe, que yo todavía tengo Sí. una acá. Y sí, me imagino que pero yo era muy chica, no me puedo acordar de esa época, de cuando fue la declaración de independencia, porque que sabía uno de Israel y nada de esas cosas. Pero lo que yo, después de que tenga así, que se empezaron los movimientos para que la gente viaje, los movimientos, viste, no se llamaba antes Berkach. Los voluntarios. Estaba la Yará. ¿Sabés lo que era la Yará? No había escuchado esa palabra. La palabra Yará es que los que viajaban a Israel, Sí. que iban a hacer allá, tenían un año de preparación en la Argentina. Ajá. Porque muchos eran de ciudades y no tenían ni ilusión. Israel era campo abierto. Campo y piedra. Piedra, ojalá hubiera sido campo. Bueno, entonces ellos hacían la Yará, o sea que les daban para que vayan aprendiendo todas las tareas. Yo tenía 2 primos míos que ellos eran de Buenos Aires y ellos iban a hacer allá, y como ellos conocían ahí el pueblo donde yo vivía y que allá hay muchos arroyos, viste, dentro del río. Le han pedido permiso al dueño de ese campo y vinieron, instalaron carpas y todas esas cosas y estuvieron como 1 mes o 2 meses me parece que estuvieron ahí. Y fue todo un acontecimiento, ¿viste? En el pueblo, ¿viste? Sí. Y así iban a otros lugares. Creo que tenían en Buenos Aires también un lugar donde hacían también una parte, iban a los campos, porque acá en los campos iban a los tambos a ver cómo se veían las vacas, ¿viste? Aprendían esas cosas, veían agricultura, veían todas esas cosas. Sobre todo porque irían a kibutzim o moshavim, Claro, ¿no? Que es trabajo rural. Siempre recién estaba la información. Claro. Porque después... Era la realidad que ellos se enfrentaban allá. Pero se encontraron con peor realidad de lo que había acá, porque después acá por lo menos ya estaba más o menos todo instalado, pero allá no había nada. Vivían en carpas al principio, ¿viste? Sí. Y tenían que hacer todo. Algunos aguantaron y algunos se volvieron, ¿viste? Pues
estaba hablando hoy de que los kibutzim, todo lo que costó hacerlos y cambiaron las épocas, el kibutz existe, pero no el kibutz de antes. Claro. No, ahora es una empresa, no un kibutz. Sí, sí. Así que eso me acuerdo, ¿viste? Esas cosas me acuerdo. Ah. Y después yo, por ejemplo, cuando yo iba al seminario, pero mucho después ya, no tanto, porque yo terminé en el 58 el secundario, vine en el 54, bueno, había lo que acá llaman Mercás, Claro. allá se llamaba el Ken. Ah, el Ken. El Sí. Ken. El Ken era. Ah, Y yo también iba. Y Ya. sí, era el Ken. Íbamos los viernes, ¿viste? Se hablaba, se hacía, se bailaba, se hacía de todo, ¿viste? Y muchos de esos, mira, yo te digo la verdad, ¿por qué no me fui yo? Porque estaba también en eso. Porque yo era única hija. claro. Y tenía el problema de mis padres, ¿viste? Que iban a quedar solos, ¿viste? Y ahí, ese fue uno de los motivos por qué yo no me fui. O sea, alguna vez Claro. lo hubieras pensado, pero como estaban tus Claro, papás, ¿no? sí, No. porque muchos de mis compañeros se fueron. Mm. Y por eso yo tengo primos y todo, porque ellos se fueron. Claro. Ah. Allá. Sí, ahora, la vez pasada acá en Rivera nadie se acordó. Que mataron en Estados Unidos una pareja joven, hubo un atentado, que salían de un museo, creo que Sí. se inauguró. Sí. Sí, sí. Y uno de los fallecidos tenía mi apellido. Era una pareja que mataron. Ah. El muchacho tenía mi apellido. Y era de la familia. Acá Mirá. en Rivera nadie se acordó, nadie ni se le ocurrió pensar. O sea, el padre de él fue el abuelo de ese muchacho, ese muchacho joven de 20 y pico de años. Era. El abuelo de él fue uno de ellos que fueron después de la declaración de la independencia. Ah. El Mirá. abuelo. Sí. Él fue uno de esos. El abuelo de él. Y el muchacho, bueno, y la familia del muchacho viven, él trabajaba en la embajada, él también vive en Israel, ¿viste? Trabajaba en la embajada. ¿Y vos, Mito, de acá te acordás de que existiera el Mercás? Acá había también, pero yo en el campo no. Claro. Y yo estaba en el campo. Yo estaba ahí, tenía mis amigos ahí. No tenían los medios No teníamos los medios para para venir. Sí. Veníamos ya en casos especiales o venía con mis padres cuando había alguna actividad en el centro cultural, algún teatro en Yiddish, o visto esas cosas. Pero no, yo estaba en otra. Claro, sí. Sí, no había mucho, pero había gente en el campo. Nos reuníamos y estábamos en la chica. Claro. Porque ahí era corta la distancia, ir a lo de un vecino, 2 casas más lejos. Pero estábamos ahí. Se juntaba con el Veneciani. El Veneciani estaba era la colonia alemana. Ahí sí tenían muchas actividades. Tenían un centro y casi todas las semanas hacían fiestitas. Claro, porque recién venían de Alemania. Claro. Ellos ya eran ya estaban acá, digamos. Claro. Sí. Y ellos, los otros eran partidos de fútbol. Recién venían. Sí, ellos tenían mucha vida social así. ¿Y ellos habían venido en el contexto del nazismo o antes? No, dentro de ya lo último se salvaron zafando. Claro, un poco antes. Lo de Veneciani. Sí. Y claro, ya vinieron cuando ya estaba... Las papas quemadas. Claro. Ahora ellos vinieron y ya
la IES había preparado casas, Ujú. los lotes, Claro, le pasaron 40 años. asignaron los lotes de hacienda Claro. y ya era más fácil un poco, a pesar de que no la llevaron tan fácil tampoco, pero todo campo arenoso y no había los medios que hay hoy de que no se vuelan. Claro. Se trabaja los campos, la labra, pero y eso eran médanos y médanos. Claro. Pero bueno, todo fue nada a comparación a lo que me hubiera pasado si quedaba. Ah, No quedó nadie ahora de ahí. ah, Yo tengo un campo ahí, no quedó nadie. Nadie, nadie. El primero se fue muchísima gente. Bueno, quedaron ya y los que siguieron trabajando ya listo, ¿no? claro. Ya era gente grande. Fallecieron y los hijos ya no quedó nadie. Uno de los últimos que falleció fue Alberto Speyer. Claro. Mi cuñado, mi hermana vivían también ahí. Ah. Y muchísima gente. ¿Recuerdan hechos de antisemitismo? Así que haya sucedido en el pueblo o en general la convivencia es buena. Mira, en el campo éramos todos del Claro, mismo fue- palo. Sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, había un poco de... Pero ¿viste? Después se quedó aplacado cuando el revés que tuvieron. Mm, Pero sí, había movimiento. Creyeron que se iban a llevar todo por delante. No. Creo que te refería- donde más se sufrió el antisemitismo, que nosotros todavía no habíamos nacido, fue todas las colonias, durante la guerra, Mm. La Segunda Guerra. la época del Sí, nazismo. claro. Ahí sí sé que sufrieron el Surgieron antisemitismo. brotes. Sí, surgieron brotes. Pero después nunca, con los, ahí venían, nosotros estábamos pegados en una colonia Tres Lagunas, Ah, y todos alemanes, ah, pero una convivencia pacífica, nunca nos pasó nada. Eran colonos como nosotros, pero ellos no tenían opción de compra, era el campo, era del ferrocarril. claro. Y porque ellos hacían una estación en medio de la nada, pero ellos le tenían que dar varias leguas de hectárea a la redonda, el Estado a la empresa inglesa. Claro. Y, pero entonces los tenían como inquilinos. Y estaban igual que nosotros, pero peor, porque no plantaban un árbol, no plantaban un poste, porque no sabían, Sabían que hoy estamos y mañana no estamos. Mm, Y después, en el año 46, 47, salió una ley que decía el campo es para el que lo trabaja. mm, Y tenían prioridad de compra, tenían que venderle, esas empresas tenían que venderle a los inquilinos. Y ahí recién se radicaron. Y ahora sí, tienen casas y... Y esa ley impactó también para la Yevich, para las colonias. Está pegado. No. La ley esa de que Ah, tenga para que sí. vender también. Sí. Mi papá, me acuerdo, muchos detalles tampoco lo sé porque era un chico todavía, que fue con otros colonos más, fueron a Buenos Aires y volvieron con las escrituras o por lo menos ya habían hecho el pacto, como, pues tenían que pagarlo, ¿no? Claro, No. claro, sí. Pero los bancos le habrán dado crédito. Sí, Ah, eso influyó positivamente. ah, Claro, acá habrán gestionado crédito. ah. Bueno, y la última es, ¿qué les parece que en un museo de acá del pueblo no puede faltar?
Hay así como En el alguna museo. historia que les haya quedado por contar, algo que en el museo tenga que estar, digamos. Qué pregunta. Mira, yo en forma general, Mm, de que no falten cosas que recuerden la época y la epopeya de los primeros inmigrantes, ¿no? ujú. No te digo llenar de cosas, de cosas viejas, ¿no? Pero, viste, por las herramientas, Claro. ese arado porque los Sí, chicos sí. de ahora no saben que se araba con ¿cómo se llama? Mancera. Este, El arado que Claro. iba, ni siquiera un caballo lo se tiraba. tiene que caminar. Con Ya fue un avance cuando le pusieron un asiento al arado Claro. y uno con unas palancas le daba más profundidad, menos, se mecanizó. Y después se Y pusieron estaba caballos. sentado. Claro. Y después pasó a caballo. Y ya iba así. Qué sé yo, que ese espíritu, Claro. y esa epopeya no. A vos como guía de turismo, eso le va a interesar mucho a la gente que no, pero no todos saben ni conocen. Ahí tenés la demostración, así se trabajaba antes, con 8 caballos, 10 caballos a la vez, y ahora unas horas tenés que cambiarlo por otra muda fresca. Claro, porque creo que van a ser en el patio, van a ser, claro. Tenemos Claro. para la segunda etapa, porque la Claro. idea es ir haciendo, Un una de las arado, ideas es hacer un- como un parque de Un herramientas. sulky, ¿viste? Sí, sí. Sí, Estamos sí. viendo porque queremos ver nada, tenemos que ver si podemos como protegerlo para que Claro. no esté como tan Claro, que no se expuesto. deteriore. Sí, Claro. tenemos que resolver eso, pero la idea es Claro, conseguir. claro. Sí, sí. Ahí se va a complementar bien. Sí, sí, porque tal cual es. Cuando vos ves esas máquinas y decís, hacías todas esas hectáreas con esto. Y, Sí, sí. y Vos eso, incluso y a eso te estás ponerle, interiorizando ahora con todo eso y no lo sabías. Sí, sí. y a Sí, es que hay un eso, montón Y de eso- cosas que uno no las Claro. vivió, digamos. Yo sé que estudiaste la agraria, pero no estudiaste presente, no pasado. Sí, sí. y eso acompañado con fotos, trabajando, cómo se trabajaba con eso. ¿Ustedes tienen fotos? Así Hay fotos, ahí en el museo hay algunas. Claro. Cómo se trabajaba con eso. Ah, Un día como hoy, bueno, no es tan feo hoy, pero estar todo el día afuera, sí, sí. Sí, y las parvas, yo ya no lo vi, pero me lo contaron. Ah, No había máquinas que trillen claro. como ahora. Que claro, eran pasa estáticas, la cosechadora máquina, y va derecho al carro y del carro al silo. Claro. eran máquinas Claro. trilladoras estáticas. Se arrimaban ya al montón de pasto que estaba ya cortado, seco, todo, y ahí lo separaba la paja del trigo. Claro. Pero todo eso había que hacerlo con horquillas y traerlo Mano, y todo llevarlo. mano. No, A mano, Pues había mucho trabajo de eso. claro. claro. Sí, sí. Porque Sí. además tampoco podías Eso hacerlo. yo ya no Había lo vi tiempo. yo. Ella Eso no no lo vio, yo tampoco ya lo vi. vi las máquinas. Te aconsejaría, si vos te interesan esas cosas, en Carlos Paz, cuando se entra a Carlos Paz, lo vimos con Diego. Acá vamos a venir. Y cuando estábamos ya instalados en Carlos Paz, fuimos. Vos sabés qué lindo, una cosa privada. Mira, y tenía esas Toda trilladoras. la historia. Allá es de los italianos, Claro. vamos a ir, pero es lo mismo. Sí, sí. Es lo mismo, Se todas las repitió colectividades. todo. Todas las colectividades es lo mismo. Sí, sí. Y las máquinas viejas que yo le decía a Diego, ahí estaban. Claro. Mira. Y con eso se andaba. Era una cosa así. Y pensar que Argentina, con todo, con eso, era el granero del mundo. Claro. Sí, se abastecía. Todo hecho a mano. Todo hecho de mano. Todo hecho Sin caminos. Claro. sin camino. Bueno, estaba el ferrocarril, Pero el ferrocarril estaba. pero y todo hombreado.
No. No había asilo ni nada, ni que los transportes cinta, ni nada. Ah. Sí, sí. Así que sí. Así que, bueno. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno.